Muy buenos días a todo el pueblo santahelenero. Bienvenidos a su programa En Sintonía con Dios. Estoy alegre de estar acompañándolos en esta nueva oportunidad. Radio RIP 91.2 FM. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestra señal. A los adultos, a los niños, a los jóvenes, a las religiosas, a los sacerdotes, a los laicos y a todas las personas que sintonizan este maravilloso programa. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por este día que nos da para vivir, por todas las oportunidades. Le damos gracias por todas las virtudes, le damos gracias por todas las herramientas corporales y espirituales que nos ayudan a formarnos como seres humanos y como cristianos. Damos gracias por la iglesia y damos gracias por pastores que ha puesto Cristo en esa iglesia, en especial pastores como San Pedro y San Pablo, quienes con cuyo testimonio, quienes con cuya fuerza evangelizadora sirvió para que fueran unos de los pilares más grandes de la Iglesia de Jesucristo, llevando con potencia, con valor y sin miedo el mensaje esperanzador de la salvación, ese que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa En Sintonía con Dios. Mi nombre es Daniel. Recuerden que cualquier duda o inquietud que tengan acerca sobre cualquier tema, con mucho gusto se los estaré respondiendo al WhatsApp al 316-8111-773. Dudas o inquietudes acerca de cualquier tema, se los responderé en el transcurso de la semana al 316-8111-773. Bueno, iniciamos con el programa. El tema de hoy es San Pedro y San Pablo, solemnidad, fiesta solemne de la Iglesia. ¿Quién fue San Pedro? ¿Quién fue San Pablo? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir o vamos a tratar de orientar en el programa del día de hoy. Grandes personajes, grandes santos, grandes apóstoles. Iniciamos con San Pedro, pues quien fue primero que San Pablo. Iniciamos con San Pedro. ¿Quién fue San Pedro? Fue uno de los primeros apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llamó. Recordemos que San Pedro, que se llamaba Simón, que posteriormente le cambia su nombre a Pedro, cuando los llama allá alrededor del mar de Galilea y les dice que los sigan, que él los hará pescadores de hombre, y ellos inmediatamente dejan las redes y siguen a Jesús. San Pedro es famoso por ser el primer papa. ¿Por qué es considerado San Pedro el primer papa? Porque es la piedra sobre la cual se fundó la iglesia, por orden de nuestro Señor Jesucristo. Está en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo, capítulo 16, versículo 18. En el tema del primado de Pedro también tratamos este tema. Podemos leerlo desde el 13. Dice Jesús a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les responde: ¿y ustedes? Les pregunto, ¿quién dicen que soy yo?
Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Hasta ahí vemos que Dios le revela una verdad a Pedro, que es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, eso le da la certeza a Jesús de que Pedro está correctamente inspirado, y entonces le dice esas palabras, que es feliz porque no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo, dándonos un mensaje de que aquel que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios es feliz. Y en el versículo 18 continúa Jesús diciendo después de eso: Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Varias cosas en esta parte. Primero, al ver Jesús que Pedro estaba inspirado por Dios y lo reconocía como Hijo de Dios y como Mesías y Salvador del mundo, le dice ahí que él es Pedro, que traduce piedra, y le dice ahí mismo que sobre esa piedra edificará su iglesia. Dice Cristo: edificaré mi iglesia. Por eso decimos que la iglesia solo es una, porque mi es singular y no es plural. Y otra parte dice Jesús que el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Entonces, varios elementos, como el de que Jesús no promete que la iglesia no será tentada, no será atacada, sino promete que el poder de la muerte, el poder del demonio, no podrá vencerlo. El poder del mal no podrá vencer a la iglesia que Jesús acaba de fundar. Pero si hace esa advertencia es porque lógicamente habrán ataques, habrán dificultades, habrán tentaciones que sus miembros y toda ella tendrán que enfrentar. ¿Y dónde lo nombra Papa? Aquí, en el versículo 19. Continúa Jesús diciéndole a Pedro: Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es a lo que llamamos autoridad. Por eso nosotros tenemos un Papa, en los tiempos de hoy es el Papa Francisco, que por sucesión apostólica sucede a Pedro, quien es la autoridad que dejó Jesucristo en su iglesia para llevar un orden, dicho aquí en este versículo: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso la iglesia, en cabeza del Papa, genera unas enseñanzas, genera unos dogmas que considera importantes caminar en ellos para caminar en sana doctrina, que son todas ese tipo de cosas litúrgicas, todas esas herramientas en la iglesia y enseñanzas en la iglesia, como los sacramentos, en donde en cabeza de Pedro se ha atado y desatado con ese valor de autoridad. ¿Por qué decimos que es Papa? Porque en el libro de Isaías el rey le daba, era costumbre, está en la Biblia, en el libro de Isaías, el rey le daba las llaves al mayordomo. Cuando el rey le daba las llaves al mayordomo,
dice la Escritura, el pueblo lo considerará como un padre. ¿Y qué significa padre? En italiano, padre significa papa. Ahí está bíblicamente fundamentado el primado del Pedro, que sí, Cristo dejó un padre para guiar a su iglesia y que en cabeza de él puede atar y desatar según considera, porque esa autoridad se la dio Cristo. Otra cosa acerca de Pedro. Jesucristo, hay que aclarar, es la piedra angular. Pedro es una piedra sobre la cual está fundada la iglesia. Los apóstoles son fundamento también de la iglesia, y todos nosotros también somos piedras vivas llamados a formar un edificio espiritual. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 5 en adelante. Más específicamente así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces todos estamos llamados a ser piedras vivas que edifican una casa espiritual, que es la iglesia. Por eso no hay peleas entre quién es la piedra y quién no. En orden de importancia, Jesucristo es la piedra angular. San Pedro es la piedra en la que funda la iglesia en la tierra, Jesucristo. Los apóstoles son fundamentos, o sea, son piedras también grandes e importantes de la iglesia, y todos nosotros seguimos edificando como piedras vivas a la iglesia. Bueno, ese fue uno de las tareas de Pedro, ¿no? Llevar las riendas de la iglesia, ser pastor de la iglesia. ¿En dónde encontramos? Allá, en Juan 21 del 15 en adelante. Juan 21 del 15 en adelante. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro se entristeció porque le preguntaba por tercera vez y respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vemos que al principio Jesús le dice que apaciente mis corderos. El cordero ya es más fiel, el cordero ya es más puro, el cordero es más importante en el rebaño. Así que esa palabra corderos se refería a sus apóstoles. Por eso después no le dice que apaciente mis corderos, sino le dice pastorea mis ovejas. Y luego que le dice pastorea mis ovejas, le dice apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo Pedro es el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Apacienta a los corderos. Apacentar es llevar a buenos pastos, o sea, guiar a los corderos, o sea, a los demás apóstoles que nosotros hoy consideramos, a los obispos y a los demás jerarcas de la iglesia. Luego le dice que pastorea a las ovejas, o sea, que guíe a las ovejas, o sea, todos nosotros, laicos de la iglesia. Y luego le dice que cuando era joven se ceñía e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos
y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Bueno, Pedro murió crucificado de cabeza en el Imperio Romano, en la ciudad de Roma, cerca del año, no se tiene certeza si del año 64 o 67, o del 64 al 67. Pedro, uno de los grandes pilares de la Iglesia, quien junto a sus cartas y a todas sus enseñanzas y todas sus historias narradas en los Hechos de los Apóstoles, nos enseña el valor que debemos tener a la hora de predicar y de llevar el buen mensaje. Bueno, en cuanto a la riqueza literaria que hay sobre Pedro, tenemos muchas citas importantes, entre las que tenemos Hechos de los Apóstoles 2:14, en donde el Espíritu Santo baja sobre los discípulos y estos parecen borrachos, y los judíos dicen que están borrachos. Entonces Pedro se levanta y dice: estos no están borrachos como ustedes creen. Apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, ellos están invadidos por el Espíritu Santo. En otra oportunidad, en Hechos de los Apóstoles 1, del 15 en adelante, se reunieron los apóstoles porque Judas había muerto, y Pedro es el que toma la palabra, se pone de pie y dice que se había cumplido todo lo que estaba escrito por medio del Espíritu Santo, por medio de David, en que Judas tenía que traicionar. Y bueno, Pedro es el que toma la iniciativa para reemplazar a Judas. Y pues esto es el que decide que otro ocupe su cargo, o sea, que otro sea apóstol. Ahí es cuando a ellos le llevan a Barsabás, a Matías, y escogen a Matías, los apóstoles, orando así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que se tome a su cargo el servicio del apóstol Judas, perdido por su pecado. Cuando se fue al lugar que le correspondía, echaron a suerte, y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Pedro, el de la iniciativa. Bueno, en otra ocasión, Pedro sana enfermos. En otra ocasión, los llevan ante el Sanedrín. Pedro predica con total firmeza. En otra parte, en Hechos 5:18 en adelante, los arrestan, y Pedro lo sacan de la cárcel. Un ángel de Dios lo saca de la cárcel. Y muchas otras citas bíblicas más, donde Pedro es el primero en hablar. Pedro es el primero en ponerse de pie. Pedro es el primero en ser consultado. Por eso San Pablo dice en una parte de la Biblia que es considerado, junto con Juan, columna de la Iglesia. En Hechos 3, del 1 al 10, Pedro sana a un paralítico. En Hechos 9, el 36 en adelante, Pedro resucita a una creyente, una mujer viuda, y Pedro también, con el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús, la resucita.
Y así, Pedro con fuerza, con valentía y sin miedo en muchas partes de la Escritura, es uno de los primeros, es en quien Jesús fundó la iglesia y le dejó la misión de pastorear a esa iglesia. Pedro es uno de los considerados pilares, piedras importantes de la iglesia. Bueno, los dejo con esta canción llamada Con la sombra de Pedro, famosísima, una versión movida, bella, para finalizar esta primera parte hablando del apóstol San Pedro, el que nosotros consideramos padre, papa hoy en día por sucesión apostólica. Con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu del Nazareno, 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 espíritu del Nazareno, Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, y era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno, 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 espíritu de Nazareno, 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 espíritu de Nazareno, 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 espíritu de Nazareno. Que tú lo tienes, ay, que tú lo tienes.
Bueno, movida y bella canción. Antes de finalizar con el tema de Pedro, se me olvidó una cita bíblica maravillosa. Estamos en Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Miren qué interesante lo que le dice Jesús a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para sacudirlos como trigo. Satanás le pidió permiso a Dios para sacudir a la iglesia como trigo. Y Jesús le continúa diciendo a Pedro, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién rogó? Por Pedro. ¿A quién estaba hablándole? A Pedro. Y estaban los otros reunidos ahí con él. Pero le estaba hablando exclusivamente a Pedro. Por eso decimos que Pedro es el mayordomo, el vicario de Cristo, el que dejó Cristo encargado allá para atar y desatar con las llaves del reino de los cielos. Y aquí está diciendo Jesús, aclarándole a Pedro, al primero, a la cabeza de la iglesia, que Satanás pidió permiso para zarandearla. Y Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Eso es a lo que la iglesia llama infalibilidad del Papa, que en cuestiones de doctrina, en cuestiones de fe y moral, la recomendación, el consejo del Papa ahí no falla. Eso es a lo que se llama infalibilidad papal, a esa promesa de Jesucristo de que la fe de Pedro no caiga. Y el Papa pues no es perfecto, porque ya nos hemos dado cuenta de que es escogido de entre los hombres. Y aquí Jesús continúa diciendo que cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que me hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces ahí vemos que Jesús encarga a Pedro como guía, pastor y piedra de la iglesia, pero Jesús es consciente de que lo va a negar. O sea, Jesús es consciente de que está fundando y está dejando encargados a su iglesia a hombres frágiles y débiles como todos, que pueden caer en pecado, así como Pedro, que lo negó, así como Judas, que lo traicionó, así como otros tantos que le dieron la espalda y lo negaron, así como Tomás, que a pesar de vivir con él no creyó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Papa no es perfecto. El Papa es un ser humano en quien confiamos la promesa de Jesús de que su fe no fallará y nos guiará siempre correctamente por los verdaderos caminos. Bueno, ahora sí, con eso aclarado, finalizamos con San Pedro y pasamos a San Pablo. Les recuerdo, dudas e inquietudes al WhatsApp 316-8111-773. Yo me llamo Daniel Felipe, ahí pueden hacerme cualquier pregunta, duda, inquietud acerca de este tema o acerca de cualquier otro tema. 316-8111-773. Bueno, pasamos con San Pablo, es una bella historia también. Y vamos a irnos, para entender un poco a San Pablo, vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Saulo, o sea Pablo, antes de que le cambiaran el nombre, Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos, era fariseo, era judío, fariseo criado, educado a los pies de Gamaliel, un
fariseo de los más grandes, de los más portentoso de la religión judía, perseguía a los cristianos, los ataba y los llevaba para que sean asesinados, para ser entregados al imperio. Y en Hechos 9, versículo 13 en adelante, sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la voz dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, primeros elementos que vemos aquí. Pablo perseguía a los cristianos, a los hombres, a las mujeres, y los llevaba atados a Jerusalén para dárselos al imperio, donde seguramente los asesinaban. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos, a la iglesia. Y Jesús, cuando le habla, le dice: Yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Vemos algo interesante. Podemos concluir que si se persigue a la iglesia, que si se persigue a los cristianos, se persigue directamente a Jesús, a Cristo. ¿Cómo se convirtió Pablo? Le dijo el Señor: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era judío, no era ni apóstol ni discípulo de Jesús. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión a Ananías: levántate y vete a la calle recta, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, o sea Pablo, ¿no? Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan su nombre. O sea, a pesar de que Jesús le dio la misión al discípulo Ananías, él tenía miedo porque Saulo era un perseguidor de los cristianos. Jesús le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor, el que se te apareció en camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó aliento, recobró fuerzas. Pablo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Bueno, aquí vimos claramente cómo Ananías, discípulo, le impone las manos, lo sana de la vista y Saulo recibe al Espíritu Santo y también es bautizado.
vemos que Pablo se hizo apóstol por medio de la imposición de manos. Por eso en la iglesia los apóstoles, los obispos, el sacerdote, los pastores verdaderos se nombran por imposición de manos, porque es un poder que se transmite por medio de este gesto. ¿En dónde lo podemos encontrar? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 15 en adelante. Miren por qué los sacerdotes deben imponerle las manos para ser pastores, para ser sacerdotes y consagrados. Porque está escrito que eso únicamente se realiza por sucesión apostólica, por imposición de manos, no como en otras partes en donde se autollaman o autodenominan pastores, y si no se conforman con la enseñanza del pastor actual, se van de su iglesia donde están y forman otra iglesia. Bueno, en la iglesia de Cristo no pasa eso, porque es una iglesia ordenada y consciente de la misión que debe realizar. ¿Cómo se nombran apóstoles en la iglesia católica, en la iglesia de Cristo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 15 en adelante. Estaba Juan y Pedro evangelizando, ¿no? Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí vemos claramente que por medio de la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo. Miren lo que sigue. Al ver esto, Simón el mago, o sea, un idólatra, que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciéndoles: dame a mí también de este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Entonces Simón el mago solo quería recibir el poder para él imponer el poder a otras personas, pero como no entendía lo que era, solo por interés les ofreció dinero para que recibiera el poder, para que le impusieran las manos y él recibir ese poder. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega al Señor, a ver si te perdona ese pensamiento en tu corazón, porque veo que tú estás lleno de amargura y de ataduras de inequidad. Bueno, aquí vimos claramente que el poder del Espíritu Santo se traspasa a través de la imposición de las manos, que es a lo que llama la Iglesia Católica sucesión apostólica. Transmitir ese poder por medio de la imposición de las manos. Y Simón el mago se dio cuenta y quiso sobornar a Pedro y a Juan ofreciéndoles dineros para recibir ese poder. Bueno, San Pablo predicó en Corinto, en Colosa, en Filipo, en muchas otras partes más que no tienen el nombre de las cartas, que no recuerdo bien, en Damasco, por ahí vi que predicó en Atenas y finalmente muere decapitado en la ciudad de Roma, muy cerca a donde también fue crucificado Pedro de cabeza. Por eso la solemnidad se celebra el mismo día de San Pedro y San Pablo, porque ellos son considerados grandes apóstoles, grandes piedras, grandes columnas de la iglesia que ayudan a edificar con su evangelio,
con su testimonio, con su mensaje. Por eso estos dos, al ser tan grandes apóstoles, al haber muerto en Roma, al haber muerto tan cerca y al haber entregado su vida entera al Evangelio, son considerados grandes apóstoles de la iglesia y su fiesta se celebra el mismo día, el 29 de junio. Gracias, Señor Jesús, por San Pedro. Gracias, Señor Jesús, por San Pablo. Gracias, Señor, por grandes apóstoles como ellos, quienes nos inspiran a seguir, quienes nos inspiran a continuar llevando el mensaje con valor, con firmeza, con honor, con libertad, con argumentos y con Espíritu Santo a donde quiera que vayamos. Los dejo con una canción de Gesed dedicada a la vida y obra del apóstol San Pablo. Por haber perseguido a la iglesia de Dios, por haber consentido a la muerte de tantos, por haber combatido a Jesús el Señor y en la cárcel haber encerrado a los santos. No merezco yo el nombre de apóstol de Cristo, porque soy como un niño nacido a destiempo. Cuando en ruta a Damasco me tumbó el Señor, y su luz me cegó y su voz como un fuego me dijo: persigues, ¿no ves que das voces contra el aguijón? Y yo le contesto: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. En Damasco Ananías, un hombre piadoso, a sanar mi ceguera el Señor lo mandó. Desde entonces soy Pablo, un humilde apóstol, y por gracia de Dios yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol de todos los pueblos, insignificante siervo del Señor, solo por su gracia el último apóstol, y por gracia de Dios yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol de todos los pueblos, insignificante siervo del Señor, solo por su gracia el último apóstol, y por gracia de Dios yo soy lo que soy. Y no ha sido en vano la gracia de Dios que me ha trabajado más que en todos ellos. Solo por su gracia yo he dado más fruto, solo a Dios la gloria, yo nada merezco.
yo soy lo que soy, de Cristo el apóstol para todos los pueblos, pues por gracia de Dios soy el último apóstol, insignificante siervo del Señor, insignificante siervo del Señor, siervo del Señor. Increíble, increíble la vida de San Pablo, el proceso de conversión y lo que hoy significa y representa para la iglesia. Todo por gloria, todo por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo en este finalizar de este programa. Pedimos la intercesión de San Pedro y San Pablo, amigos de Dios, amigos nuestros que están en el cielo. San Pedro y San Pablo intercedan por todos nosotros, intercedan por toda la comunidad de Santa Elena, intercedan por todas las personas que escuchan este programa, por todas las necesidades, por todas las dificultades, por aquellas ocasiones en donde nos falta valor, en donde nos falta amor, en donde nos falta criterio, en donde nos falta fortaleza aún en las dificultades. Intercedan por nosotros San Pedro y San Pablo, en especial por aquellas veces cuando más necesitamos fortalecer nuestra fe, para que juntos podamos caminar con sinceridad, con transparencia, con pureza y alegría, juntos hacia Dios. Gracias a San Pedro y a San Pablo por esa vida dedicada a nuestro Señor Jesucristo y a la historia de la Iglesia, y ser instrumentos de Dios para la salvación de tantas almas hoy en día, aún por medio de la Escritura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias por escuchar su programa En Sintonía con Dios. Recuerden que mi nombre es Daniel y cualquier duda o inquietud que tengan me pueden contactar al WhatsApp 316-8111-773. 316-8111-773. Se nos acabó el tiempo. Los dejo con esta canción maravillosa, hermosa, de otra vez del grupo Gesed, Para Ser Santo, una canción con una letra exquisita, con unos consejos, con unos tips hermosos para empezar ese caminar a ser santos, para ver si de pronto algún día, así sea en el anonimato, lo logramos llegar a conseguir. Bueno, ellos son Gesed, Para Ser Santo. Dios los bendiga. Feliz día. Hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar en
ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para ser